con una edad de presentación en mayores de 45 y mayores de 50 años, ¿sí? Se asocia con dieta pobre en fibra y el riesgo poblacional es del 5%. En nuestro país, en cambio, es un cáncer infrecuente, ¿no? Fíjense las estadísticas, 6 por 3 hombres por cada 100.000 habitantes, 6,5 mujeres por cada 100.000 habitantes en Quito, hablando de colon, y en recto 2,9 y 2,5. ¿Sí? En Guayaquil inclusive parece haber menos. ¿Okay? Eso no quiere decir que no hay que cuidarlo, pero en Estados Unidos lo cuidan mucho más. Existen factores ambientales y medicamentos relacionados con disminución y con aumento del riesgo de cáncer de colon. Dentro de lo que disminuyen el riesgo, fibra, aspirinas, antiinflamatorios, vitaminas antioxidantes como vitamina A, C y E, y ciertos minerales como calcio y selenio. Aparentemente el consumo de este tipo de sustancias protege a los pacientes disminuyendo el riesgo de cáncer de colon. En cuanto a factores que predisponen, carnes rojas asadas, grasas y dietas hipercalóricas. Hay dos factores que son fundamentales en cuanto al riesgo de cáncer colorectal. El uno es la edad, ¿sí? Y el otro son ciertos antecedentes, ¿no? De estratificación de riesgo de acuerdo a antecedentes. Antecedentes personales de pólipos premalignos, ya vamos a hablar de cuáles son, o de cáncer de colon. Antecedentes familiares de pólipos malignos o de cáncer de colon, y enfermedades predisponentes. Acabamos de hablar de enfermedades predisponentes, ¿no? Acabamos de decir que, por ejemplo, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn tienen un riesgo mayor de padecer cáncer de colon que la población general. En función de esto, vamos a estratificar a los pacientes con estrategias de prevención de acuerdo a su edad y de acuerdo a su riesgo, ¿sí? En cuanto a la edad, el riesgo promedio, es decir, cualquier persona, ¿sí?, que no tiene ningún antecedente ni nada, debe empezar a cuidarse a partir de los 50 años. Y en cuanto al riesgo elevado, ¿sí?, por antecedentes personales o familiares, se estratifica el riesgo de manera específica, como ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense, este es un trabajo, rápidamente se lo digo, que es interesante. Este es un trabajo que muestra riesgo de cáncer de colon en familiares de pacientes con cáncer de colon. Y fíjense, el porcentaje más alto son pacientes menores de 50 años. ¿Sí? Entonces, al ser menores de 50 años, evidentemente si vamos a empezar el screening para búsqueda de cáncer de colon a los 50 años vamos a llegar tarde. ¿Sí? Estos son pacientes que tienen familiares con cáncer de colon y en estos pacientes hay que empezar más temprano. ¿Okay? ¿Cuál es el modelo de carcinogénesis del cáncer colorectal? Bueno, pasamos de un epitelio normal, ¿sí?, el gen APC, gen de poliposis adenomatosa, empieza a generar lo que se llaman focos de pistas aberrantes, luego adenomas tempranos y por mutaciones genéticas, adenoma intermedio, tardío, y el P53 es el que de un adenoma tardío pasa a el cáncer de colon. ¿Okay? ¿Cuál es el tiempo que pasa entre no tener nada y tener un cáncer de colon? Bueno, entre no tener nada a tener un pólipo, 5 años. Este pólipo debe tener debe ser un pólipo premaligno, y vamos a hablar de cuáles son. Para que un pólipo se transforme en cáncer, 5 años más. ¿Sí? Esto es del año 2017. ¿Sí? Del año 2017. Son las nuevas recomendaciones para screening o prevención de cáncer colorectal. Y vamos a hablar en función de eso. Por un lado está la sangre oculta en materia fecal, que ha ganado nuevamente mucho espacio, ¿sí?, siempre utilizando el test de inmunohistoquímica de hemoglobina humana, ¿sí?, la videorectosinoidoscopía, el colon por enema, que se lo menciona pero ya no se lo recomienda, ¿sí?, la videocolonoscopía, que es más sensible, más específica y más costo efectiva. Esto básicamente era lo primero. Luego se incluyen nuevos métodos, lo que se llama la colonoscopía virtual o colonografía, que es un software de tomografía, ¿sí?, que reconstruye imágenes tridimensionales del colon, como ya lo vamos a ver. El DNA fecal, la cápsula de colon, así como hay cápsula de intestino delgado para búsqueda de sangrado de intestino delgado, también hay cápsula de colon, y el Septina 9, que es un test en sangre que en realidad, aunque como les digo,
está considerado, no se recomienda por su baja sensibilidad y especificidad. Hablemos de estos métodos nuevos. La colonoscopia virtual es menos sensible, ¿sí? Inclusive en pólipos grandes, en pólipos de más de 1 centímetro, la sensibilidad es apenas del 91% comparado con el gol estándar, que es la colonoscopia. Es menos específica, ¿sí? Es muy costosa y solamente sirve para diagnóstico, ¿sí? Entonces, si encontramos algo en la colonoscopia virtual, vamos a tener que hacer el paciente, vamos a tener que llevar al paciente a hacer una colonoscopia real. Por otro lado, tiene mayor disconfort. ¿Por qué? Porque los estándares actualmente sugieren que una colonoscopia debe realizarse con sedación, ¿sí? Y una colonografía, que es una tomografía, generalmente no se hace con sedación. Entonces, resulta ser más incómoda para el paciente que la colonoscopia tradicional. Fíjense, esas son imágenes de pólipos en una colonoscopia virtual, ¿okay? Luego está el DNA fecal. El DNA fecal, en materia fecal, se detectan células sugerentes de neoplasias colónicas, bien sean adenomas o adenocarcinomas, ¿sí? Esto es muy costoso y es poco sensible comparado con la colonoscopia, ¿sí? Puede haber beneficios con la sangre oculta en materia fecal, pero se pierden muchas lesiones en comparación con la colonoscopia, que es el gol estándar, ¿okay? Esto es la cápsula de colon, ¿sí? Obviamente es una cápsula que tiene una batería diferente, que llega hasta el colon, que necesita una preparación del colon, ¿sí? Y que va a permitir ver lesiones a nivel del colon, ¿no? Pero lo mismo que con la colonografía, ¿sí? Si es que se encuentra una lesión, hay que ir a una colonoscopia real. Entonces, en función de esto, ¿cuáles son las recomendaciones, ¿sí? Para screening de los pacientes con cáncer colorectal? Fíjense, se recomienda en primero, segundo y tercer grado, es decir, no es que es una cuestión de que ya una persona elige, ¿sí? el que quiere, sino que evidentemente siempre la persona elige, pero el médico tiene que recomendarle los mejores, ¿sí? Y luego, si el paciente dice no quiero eso, bueno, es menos efectivo este otro, ¿no? Entonces, lo primero que se debe recomendar es una colonoscopia cada 10 años, ¿sí? Si es que el paciente no quiere una sangre oculta en materia fecal, al año, ¿ok? Luego, el segundo grupo de recomendaciones, colonografía, o sea, la tomografía, que es la colonoscopia virtual, cada 5 años. DNA, o si no, DNA fecal cada 3 años, o si no, sigmoidoscopía cada 10 años o cada 5 años. En eso no hay acuerdo, ¿ok? El siguiente paquete de recomendaciones es la cápsula endoscópica de colon cada 5 años. Y la septina 9, como les decía, aunque está, no se la recomienda. Y fíjense que aquí ya no aparece el colon por enema, ¿no? Ya no está en ninguno de los grupos de recomendación, ¿okay? La colonoscopia, como les decía, es útil tanto para screening como para vigilancia como para tratamiento, porque la idea es, aunque muchas veces ustedes verán, estoy seguro que lo verán, ojalá que no, pero estoy seguro que lo verán, que hacen una colonoscopia de screening, encuentran un pólipo y citan al paciente nuevamente para sacarle el pólipo en otra colonoscopia. Eso es un despropósito. Si uno se pone a hacer una colonoscopia de screening, la idea es que si uno encuentra un pólipo, uno reseca el pólipo en la misma colonoscopia. Eso es lo que corresponde, ¿sí? Eso es lo que corresponde desde costo-efectividad, la comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la forma en la que se debe realizar, ¿sí? Una sigmoidoscopía más o menos llega hasta aquí, ¿sí? Y una colonoscopia es progresar hasta el ciego. La colonoscopia completa es hasta el ciego, ¿sí? Una persona que les diga que llegó al ciego en todas las veces que hizo una colonoscopia le está mintiendo, ¿sí? Pero tampoco es posible, o sea, no es admisible que se llegue al ciego en el 50, 60, 70% de las colonoscopias. Los estándares de calidad hablan de más de un 90% de llegadas al ciego en una colonoscopia, ¿okay? Eso es lo que corresponde. En cuanto a riesgo promedio, ¿sí? Hablando de colonoscopia, la colonoscopia es cada 10 años, ¿no? Es decir, una persona que no tiene ningún riesgo de nada hace una colonoscopia ahora. Si no encontramos nada en la colonoscopia, decimos, bueno, vuelve en 10 años a hacer otra, ¿sí? Sí. ¿A partir de qué edad? Ya vamos a eso. Habíamos dicho que el riesgo promedio es a partir de los 50 años, ¿okay? Pero, por eso digo, pero hay pacientes con riesgo aumentado. Entonces, por ejemplo, si
Si tenemos un familiar de primer grado con antecedentes de cáncer colorectal o un adenoma avanzado, ya vamos a hablar exactamente qué es el adenoma avanzado, me adelanto un poco a decir que son los pólipos adenomatosos los que tienen mayor potencial de premalignidad. ¿Okay? Detectado después de los 60 años o dos familiares de segundo grado con cáncer colorectal, se empieza igual que el riesgo promedio, pero comenzando no a los 50, sino a los 40 años. O sea, cada 10 años, pero empezando a partir de los 40 años. Ese sería el primer grupo de riesgo aumentado. El segundo grupo de riesgo aumentado serían dos o más familiares de primer grado con cáncer colorectal o uno de primer grado con cáncer o adenoma avanzado, pero diagnosticado antes de los 60 años. ¿Sí? En ese caso, siempre el screening con colonoscopía cada 5 años, comenzando a los 40 años o 10 años antes del diagnóstico más temprano de uno de los familiares. Eso suena como un trabalenguas, pero es muy sencillo, se los explico. Si el momento de preguntar dice, bueno, sí, he tenido 3 familiares directos con cáncer de colon. Perfecto. ¿Qué edad tenía el familiar más joven suyo cuando le diagnosticaron el cáncer de colon? El tipo les dice, tenía 65. Ok, si tenía 65 y le restan 10, ¿cuánto da? 55. Empiezan a los 40. Ok. Pero si le preguntan al tipo, ¿qué edad tenía el familiar más joven suyo cuando se lo diagnosticó de cáncer de colon? El tipo le dice, no, el familiar más joven mío al que le diagnosticaron el cáncer de colon tenía 45 años cuando lo diagnosticaron. Le restan 10, ¿sí? Ya no empiezan a los 40, sino a los 35. O sea, a los 40, ¿sí? O 10 años antes del familiar más joven, lo que sea primero, lo que sea más pronto. ¿Okay? Si la resta da menos de 40, a esa edad. Si la resta da más de 40, a los 40. ¿Okay? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos con esto? Si el paciente no tiene 50 años y no tiene antecedentes familiares, no hay que hacer screening. Si el paciente tiene más de 50 años y sin antecedentes familiares, se hace screening. Si es colonoscopía, una colonoscopía cada 10 años y no encontramos nada. Ahora, un familiar de primer grado de más de 60 años o dos familiares de segundo grado con cáncer o con adenoma avanzado, empezamos el screening a los 40 años y lo hacemos cada 10. Dos o más familiares de primer grado o un familiar de primer grado con cáncer o adenoma avanzado, pero que haya tenido menos de 60 años en el momento del diagnóstico, screening cada 5 años con colonoscopía desde los 40 o 10 años antes del familiar más joven, como les decía hace un momento, restando. ¿Okay? Y un solo familiar de segundo o tercer grado, en realidad no hace falta adelantar el screening, se hace igual que los pacientes con riesgo promedio. ¿Sí? Si bien es cierto que hay una tendencia a investigar lo que se llama cáncer colorectal de intervalo, que sería un cáncer que aparece entre una colonoscopía y otra de acuerdo a lo sugerido. ¿Sí? Por ejemplo, uno le dice a un paciente, bueno, usted tiene que regresar en 5 años a hacerse una colonoscopía y en 3 años tuvo un cáncer de colon. Eso sería un cáncer de intervalo. ¿Okay? O sea, en algún momento salió mucho sobre eso y se pensó en reducir el tiempo de espera entre una colonoscopía y otra. Pero como ven, en la última guía, los tiempos de espera entre una y otra colonoscopía resultan ser los mismos, pese al cáncer de intervalo. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo paramos, ¿sí?, de hacer screening? Bueno, en mayores de 75 años, ¿sí?, cuando hay menos de 10 años de expectativa de vida en el paciente y ha tenido un screening previo negativo, se puede parar. Pero ¿hasta cuándo los indicamos? Bueno, se puede indicar inclusive en mayores de 85 años, dependiendo de las condiciones del paciente. Si es un paciente que está bien, que está en buenas condiciones, que no tiene comorbilidades, se puede seguir indicando. Bueno. Ahora, otras condiciones de riesgo aumentado. Por un lado, los pólipos aserrados, ¿sí? En cuanto a los pólipos aserrados, que vamos a hablar de qué son pólipos que tienen potencial premaligno, pero que no son adenomas, sino que parecen mezclas de adenomas e hiperplásicos. Tienen una forma de dientes de sierra, ¿sí? Si bien en algún momento se pensó que los pólipos aserrados tenían una vía de magnetización más agresiva que los adenomas, ¿sí?, se considera que debe actuarse igual que con los adenomas avanzados, o sea, como hablamos hace un momento. Luego hay dos condiciones muy características que tienen un análisis aparte, ¿sí?, que son el cáncer colorectal no polipoideo, que se llama enfermedad de Lynch, ¿sí?,
Es decir, no es que no es polipódico que aparece un cáncer de un día para otro, sino que sigue un tiempo y una secuencia diferente, ¿sí? Esa es la enfermedad de Lynch, que vamos a ver un poco más tarde qué significa, y la poliposis adenomatosa familiar. De momento solamente grábenlas así, ya luego les explico qué es cada una, ¿no? En estos pacientes, ¿sí? Aquellos que tienen antecedentes familiares de esto, hay que hacer estudios genéticos. Si el estudio genético sale positivo, ¿sí? para poliposis adenomatosa familiar, se debe hacer una sigmoidoscopía anual comenzando a los 10 o 12 años de edad. ¿Okay? Y si el paciente es portador genético de Lynch, se hace una colonoscopía cada año o cada 2 años, comenzando a los 20 o 25 años de edad. ¿Okay? Hay otro cuadro, ¿sí? que se llama síndrome X, que es un Lynch, ¿sí? un paciente que tiene Lynch, que parece un Lynch, digamos que tiene todos los números para hacer un Lynch, pero que el estudio genético sale negativo. ¿Sí? En esos casos se hace cada 3 o cada 5 años, empezando 10 años antes del familiar más joven afectado. ¿Okay? Y por otro lado está el enfermedad inflamatoria intestinal, que esto ya lo acabamos de hablar, luego de 8 o de 15 años, dependiendo de la extensión del compromiso de la enfermedad. Hablemos ahora de los pólipos. ¿Sí? Los pólipos son masas separadas del tejido que protruyen, ¿sí? hacia la luz del intestino. La incidencia en mayores de 50 años es del 35 al 50%. A mayor edad hay más número de pólipos, pero no necesariamente mayor tamaño. En el 90% de los casos, los pólipos miden menos de 1 centímetro. En un 1 a 4% de los casos hay cáncer invasor. ¿Sí? En un 50% de los casos hay lo que se llaman pólipos sincrónicos y en un 30% de los casos que se llaman metacrónicos. Pólipos sincrónicos quiere decir que en el mismo estudio se encuentra más de un pólipo. Ustedes han visto, por ejemplo, nado sincronizado. Son 5 mujeres levantando el brazo, la pierna al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, por eso pólipos sincrónicos son pólipos que se encuentran varios en el mismo estudio. En la misma colonoscopía se encuentran varios pólipos. Pólipos metacrónicos, en el mismo paciente se encuentran varios pólipos con intervalos de tiempo. Es decir, hacemos una colonoscopía y encontramos un pólipo, un adenoma. Ok, le decimos al paciente, mire, encontramos un adenoma, usted tiene que venir de aquí a 3 años. Ok, viene a 3 años y le encontramos otro adenoma. Ese adenoma es metacrónico en relación al anterior. Okay. Si los hubiéramos encontrado los dos en la misma colonoscopía, serían sincrónicos. Okay. ¿Sigue? Sí. Rápido, muchachos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se clasifican los pólipos colorectales desde el punto de vista macroscópico? Pediculados, como un hongo, digamos, tiene una cabeza y un tallo, ¿sí? Subpediculados es como la cabeza del pólipo puesta encima, ¿sí? Pero tienen concavidad en los bordes. Sésiles, ¿sí? Esto es como un pólipo extendido así, es una elevación, pero sin concavidades a los bordes, sino, como yo siempre digo, la diferencia, por ejemplo, macroscópicamente, cuando uno lo mira, si uno agarra un balón de fútbol y lo clava en la arena, ¿sí? Eso sería como un pólipo subpediculado, porque uno mira a los lados, ¿no? Pero si uno clava el balón de fútbol en la arena y le pone una toalla encima, eso sería sésil, ¿no? Se ve así como una montañita, sin estas concavidades que tienen en la base. ¿Okay? Y luego están las lesiones planas, que son más anchas que altas. ¿Okay? ¿Cómo tratamos los pólipos? Bueno, los pólipos hay que resecarlos, como les dije. Douglas Rex, que es uno de los tipos que más, debe ser el tipo que más experiencia tiene en esto, en cuanto a publicaciones y todo esto, habla de que si el pólipo tiene de 1 a menos de 5 milímetros, debe resecárselo con pinza. ¿Okay? Si tiene de 5 milímetros a menos de 1 centímetro, o sea 0,99, hay que resecarlo con un asa. ¿Sí? El asa es más o menos como el lazo de los vaqueros. Entonces ustedes han visto, por ejemplo, un lazo de vaquero, lo agarran, lo meten en la cabeza de la res y lo cierran. Bueno, exactamente es así el asa. ¿Okay? Pero en este caso sería asa fría, es decir, decapitar el pólipo sin utilizar coagulación, sin utilizar corriente. Ya si el pólipo tiene más de 1 centímetro, se lo reseca con asa, pero con corriente, con corte y coagulación con corriente monopolar. Y si son muy grandes, se hace una técnica que se llama piecemeal. Piecemeal en inglés simplemente significa poco a poco. O sea, a veces el lazo
no es lo suficientemente ancho, ¿sí?, como para meter todo el pólipo, entonces se lo va sacando poco a poco. Veamos rápidamente algunos ejemplos. Fíjense que, por ejemplo, este es el pólipo típico con masa fría y lo hemos resecado, pólipo pediculado, ¿sí?, otro pólipo pediculado acá, este es un pólipo subpediculado, otro pólipo subpediculado, fíjense, parece como que estuviera puesto ahí encima, pólipo pediculado y pólipo subpediculado en el mismo paciente, pólipos sincrónicos, otro pólipo subpediculado aquí, este es un pólipo sésil, ¿sí?, pediculado acá, este es un pólipo enorme, fíjense, un pólipo pediculado, otro bastante grande, esta es una resección por Pigmil, una lesión muy grande, esto fíjense, es una lesión como trilobulada, ¿no?, se la va resecando poco a poco hasta que ya al final acá se está sacando la base del pedículo. Fíjense acá también, esta por Pigmil, fíjense lo grande que es, que no entraba en una sola foto, ¿no? Estos se llaman spread lateral tumors, ¿sí?, yo lo vamos a ver más adelante, tumores de crecimiento lateral. Fíjense cómo se ve esto, ¿no?, es como una lesión que está puesta encima. Fíjense, esto ya al final de la resección, ¿no?, pero fíjense cómo estaba. Esto es una técnica que se llama NBI, Narrow Band Image. Eso es imágenes de banda angosta, ¿sí? Esto da una luz diferente a la luz blanca, ¿sí?, y en función de la oscuridad que tenga el pólipo, ¿sí?, en relación con el fondo, fíjense, esto se ve mucho más oscuro que esto, por ejemplo, ¿sí?, eso es sugerente de que tiene componente adenomatoso, ¿okay? Acá también, fíjense, en la Roman, acá en cambio parece que es hiperplásico, entonces el mismo color que lo de atrás. Ahora, desde el punto de vista histológico, como les decía, los pólipos básicamente son acerrados, quiero decir, adenomatosos, que son los que más hay que buscar, los acerrados, los hiperplásicos, los amartomas, ¿sí?, y los inflamatorios. Los hiperplásicos y los inflamatorios no tienen riesgo de malignidad, todos los demás sí. Los amartomas, por ejemplo, forman parte de la poliposis juvenil o del síndrome de Peutz-Jeghers, ¿sí?, que también tiene pólipos en el intestino delgado y que se asocian con manchas melánicas en las mucosas. Los adenomas, que son los que más buscamos, a su vez pueden ser tubulares, en la mayoría de los casos, 75%, tubulovellosos en un 15% y vellosos en un 10% de los casos. A más componente velloso el pólipo, más riesgo de malignización. ¿Okay? Cuando tenemos un adenoma, el adenoma por definición tiene displasia, ¿sí? No hay adenoma sin displasia. Entonces, el patólogo lo que nos va a decir es que el paciente tiene displasia de bajo grado o, si no, ya va a tener displasia de alto grado, ¿sí? Displasia de alto grado es un sinónimo de displasia severa o de carcinoma in situ. ¿Okay? Esto se diferencia del pólipo maligno o del pólipo cáncer en función del grado de invasión. Porque la displasia severa tiene ya células cancerígenas en el pólipo, ¿okay?, pero se llama displasia severa o carcinoma in situ cuando estas células malignas no sobrepasan la muscular de la mucosa, o lo que es lo mismo, no invaden la submucosa. Si ya estas células invaden la submucosa, ya esto se llama pólipo cáncer o pólipo maligno. ¿Okay? ¿Qué es un adenoma avanzado? Un adenoma avanzado es un adenoma que tiene una o más de estas tres características. Más de 1 centímetro, componente velloso o displasia de alto grado. ¿Sí? Bueno, lo de los pólipos acerrados ya les decía, ¿no? Son pólipos que tienen componente, digamos que tienen riesgo de malignización y que deben ser vigilados de la misma manera que los adenomas. Por otro lado está esta clasificación de Hagi. ¿Sí? La clasificación de Hagi permite ver el grado de invasión de los pólipos, ¿no? Y en función de eso hablan de carcinoma no invasor, ¿sí?, cuando el carcinoma está confinado únicamente a la mucosa del pólipo. Pero ya cuando hay compromiso de la submucosa, hay invasor precoz, que tiene 3 niveles, y carcinoma invasor, cuando ya hay invasión de la pared colónica, que sería el nivel 4. Se lo explico mejor con un gráfico. El Hagi 0 sería cuando las células cancerígenas están solo en la mucosa, ¿sí? El Hagi 1 sería cuando están en la submucosa, pero de la cabeza del pólipo, ¿sí?
El HACI-2 sería cuando las células cancerígenas invaden la submucosa del cuello del pólipo. Y el HACI-3 sería cuando las células cancerígenas invaden el pedículo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si el paciente tiene un HACI-3 y nosotros resecamos aquí, en la base de la resección, ¿sí? Igual nos llevamos todas las células cancerígenas. ¿Sí? De ahí que el pólipo pediculado tiene mejor pronóstico que el pólipo sésilo, porque el pólipo sésilo o es 0 o ya es 4. ¿Sí? Porque el 4 es cuando las células cancerígenas están en la submucosa, pero de la pared del colon. ¿Sí? No en la submucosa del pedículo, sino en la submucosa de la pared del colon. ¿Okay? Luego están los tumores de crecimiento lateral, lo que les mostraba hace un momento. Y luego vamos al seguimiento. Si encontramos un paciente con un adenoma, ¿sí? Repetimos la colonoscopia cada 3 o cada 5 años. Si el paciente tiene duda de recepción, o si hay carcinoma invasor, o si hay compromiso de la submucosa, se debe revisar al mes, a los 3 meses y luego hacer una colono anual hasta los 5 años. ¿Okay? Como les biopsia. ¿Qué hacemos si encontramos un pólipo en una sigmoidoscopía? Va a depender de si es un adenoma o no. Si no es un adenoma, es como que no hubiéramos encontrado nada. Y si es un adenoma, tenemos que hacer una colonoscopia completa. ¿Por qué? Aunque lo hubiéramos resecado en la sigmoidoscopia. ¿Por qué tenemos que hacer una colonoscopia completa? Muy lógico, muy sencillo. Exactamente, para ver si no tiene más, para ver si hay pólipo sincrónico. En un 50% de los casos hay pólipo sincrónico. Entonces, ¿cómo sabemos que encontramos un pólipo en la sigmoidoscopia y que en el resto del colon que no hemos estudiado no hay otro? ¿Sí? Entonces, por eso es indispensable hacer la colonoscopia completa, aunque hayamos resecado todo el pólipo en la sigmoidoscopia. Si sale componente adenomatoso, hay que hacer una colonoscopia completa. ¿Sí? Ahora, les decía, dejemos en stand-by el concepto de poliposis adenomatosa familiar. ¿Qué es la poliposis adenomatosa familiar? Bueno, es una enfermedad producto de una mutación germinal del gen APC. Esto ocurre en 1 de cada 10.000 nacidos vivos. Es una enfermedad autosómica dominante. El 20% aparecen de novo, es decir, no son estudiados a través de una familia, sino aparecen sin saber que tenían una estructura familiar que la podía contener. Se diagnostica obviamente cuando hay el factor genético, pero cuando hay más de 100 adenomas. ¿Okay? Acá el riesgo de cáncer es del 100%. ¿Sí? Entonces el paciente que ya tiene una poliposis adenomatosa familiar tiene que hacer la resección completa del colon. ¿Okay? La edad promedio de afectación es de 22 años, pero si no se opera estos pacientes tienen ya cáncer a los 40 años. ¿Sí? Y luego hay una variante que se llama poliposis adenomatosa familiar atenuada, que son más de 20 pólipos, pero menos de 100. ¿Okay? Esa sería la variante. Yo les voy a mostrar aquí dos pacientes con esto. Este es uno, fíjense. Todos estos son pólipos. ¿Sí? Entonces uno no se puede poner a sacar esto, ¿no? Porque es imposible, nunca va a terminar de sacar esto. Entonces ahí se saca el pólipo, se saca el pólipo. ¿Cómo sacamos esto? Es imposible, esto es mal comprado de pólipos. ¿Okay? Ahora, dentro de esto, los pacientes con poliposis adenomatosa familiar pueden tener manifestaciones extracolónicas. Pólipos gástricos en la mayor parte de los casos hiperplásicos, pólipos duodenales en un 65%, la mayoría adenomatosos, ¿sí? Con un riesgo de cáncer de ampolla, digamos, de más del 150%, y pólipos de intestino delgado, ¿sí? de yuno ilio, en general hiperplasias linfoides o adenomas. Fíjense aquí, por ejemplo, este es otro paciente con poliposis adenomatosa familiar que está lleno de estos pólipos hiperplásicos en el estómago. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Luego hay manifestaciones extradigestivas también de la poliposis adenomatosa familiar. Está el tumor de Gardner, que son tumores desmoides, osteomas, fibromas. El de Turco, que son glioblastomas, tumores de encéfalo. Y en un 70 o 80% de los pacientes tienen retinitis pigmentarias, o sea, alteraciones a nivel ocular. Hablemos ahora ya concretamente del cáncer colorectal, ¿no? Cuando ya hay cáncer. En un 80% de los casos el cáncer es esporádico, pese a las estrategias de prevención y tal, la mayor parte de los casos sigue siendo esporádico, o sea, sigue siendo sin una historia de exploración con un riesgo aumentado. 8 a 10% familiar, 10% hereditario como consecuencia de un LINX, de una poliposis o de una poliposis adenomatosa familiar, y un 1% secundario a enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Okay?
Hablemos ahora del Lynch. El Lynch, como les decía, es un cáncer colorectal sin la secuencia adenoma, carcinoma de 5 años, 10 años. No, esto es diferente, es mucho más agresivo. De hecho, fíjense que las características son distintas. Es una enfermedad autosómica dominante, pero el cáncer aparece de forma temprana, a los 45 años de la de presentación. ¿Sí? Predominio del colon derecho, 70% del colon derecho, como ya vamos a ver a continuación. La mayor parte de los cánceres que vienen de un adenoma son del colon izquierdo, acá 70% del colon derecho. Alta incidencia de cáncer sincrónico y metacrónico y asociación con otros cánceres. ¿Sí? Eso sería el Lynch tipo 2, ya les dije lo que es el síndrome. El Lynch tipo 1 es cáncer colorectal exclusivamente, el Lynch tipo 2, tumores extracolónicos. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas del paciente ya con cáncer colorectal? Anemia, ya hemos hablado hasta la saciedad de por qué ocurre la anemia en este tipo de patologías, tumor palpable abdominal o al tracto rectal, cambio de hábito evacuatorio u oclusión intestinal súbita, sangrado que puede manifestarse de cualquier manera. Cualquiera de las formas de sangrado menos hematemesis puede tener un paciente con cáncer colorectal. Desde el punto de vista epidemiológico, la relación colon-recto 3 a 1, de colon derecho 44%, fíjense, el Lynch tenía 70%, ¿sí? El colon izquierdo y recto suma más del 50%, ¿no? 56%. Desde el punto de vista histológico, más del 95% son adenocarcinomas, entonces esto es un adenocarcinoma mientras no se demuestre lo contrario. Acá, por ejemplo, esto es un leiomioma de colon ascendente, con una rareza, ¿no? Es una cosa extraña. La estadificación preoperatoria. Obviamente el paciente tiene que hacer colonoscopía con biopsias y lo otro, que es lo ideal, ¿sí? Es una tomografía, tórax, abdomen y pelvis. Si no, pues hay la posibilidad de hacer un eco, una radiografía de tórax, un colon por enema, pero no. Lo ideal es lo que les digo, ¿no? Una colonoscopía con biopsias y tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿ok? Luego hay la posibilidad de hacer eco transrectal para ver si hay compromiso de ganglios, para ver el grado de invasión de mucosa, pero eso es extra, ¿no? Y lo otro es el antígeno carcinoembrionario. Fíjense dónde recién aparece el antígeno carcinoembrionario. El antígeno carcinoembrionario aparece cuando ya está diagnosticado el cáncer. Fíjense que no está en ninguna estrategia de prevención, porque no es una estrategia de prevención. Sirve para seguimiento. Entonces, cuando ya tenemos diagnosticado el cáncer, pedimos el antígeno carcinoembrionario. Y si está alto, vamos a hacer un seguimiento del antígeno carcinoembrionario después de la cirugía, después de la quimioterapia. Entonces, si en algún momento sube el antígeno carcinoembrionario, eso es sugerente de que puede haber nuevamente una actividad de la enfermedad. Pero bajo ningún concepto es una estrategia de prevención, ¿sí? Porque hay pacientes que pueden tener cánceres de este porte y que tienen antígeno carcinoembrionario negativo. Entonces, es una herramienta de seguimiento, más no de diagnóstico, ¿okay? Luego está la estadificación, la que más se usa es el DUX, DUX afta muscular, DUX B toda la pared, DUX C con